Chao pueblo, bienvenidos al canal y bienvenidos a este episodio en el cual haré un pequeño resumen de lo que fue el Bologna Juventus, daré mis votos sobre los jugadores de la Juventus y conversar un poco sobre qué nos podemos esperar para estos últimos 3 partidos. ¿Logrará la Juventus calificar a la Champions League? ¿Estarán de acuerdo ustedes conmigo con estos votos que le daré? ¿Con quién me pasé de malo? ¿Con quién fui demasiado bueno? Antes de que empecemos de lleno, obviamente mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan para que esta su comunidad de Pueblo Juve siga creciendo y alcanzando muchísimo otro Juventini alrededor del mundo que todavía no ha encontrado esta su casa. Así que chicos, bueno, la Juventus empata 1-1 en Bolonia, una plaza difícil, una plaza caliente, como ya habíamos nombrado durante los directos de la semana pasada. Los chicos de Tudor dieron la cara, se enfrentaron contra un equipo que viene en crecimiento, un equipo que consigue la final de la Copa Italia y está en la contienda por un puesto en Champions League junto con muchísimos clubes. Los resultados del resto del fin de semana pusieron aún más presión sobre este partido en ambos equipos y Igor Tudor al final termina teniendo que ir a Bologna sin Gillis por la suspensión y sin Vlahovic ni Koop Miners por lesiones, además de que Gatti todavía no recuperaba. De todas formas, el equipo que baja al campo en los primeros minutos del partido mostró bastante garra, bastante ganas de hacer la diferencia y una vez más, como habíamos dicho el lunes pasado, cuando Kefren Turam está bien, la Juventus funciona, porque justo es él el motor detrás del equipo de Igor Tudor y es él quien consigue el gol de la Juventus alrededor del minuto 8 del primer tiempo. Habiendo conseguido este gol, la Juve pues recibe un poco más el ataque por parte del Bologna, tiene un par de oportunidades más que no aprovecha, especialmente con los pies de Kolo Muani, mientras que el Bologna cada vez se hacía más peligroso y termina el primer tiempo con el marcador a favor temporalmente por parte de la Juve gracias al gol del francés. Un estadio llenísimo, un ambiente caliente, pero una buena contingencia de tifosi juventini que estaban apoyando la Juventus. En el segundo tiempo salimos al partido, no logramos mantener el resultado, aunque justo antes habíamos metido otro gol, el segundo anulado por fuera del lugar. Esta vez el de Cambiaso era realmente milimétrico, no como el segundo gol que había anotado Nico González en el primer tiempo, que sí estaba por mucho en fuera de lugar. Lamentablemente, así es el fútbol moderno y se anula el gol de Cambiaso, aunque ya había regresado toda la defensa, se dribló a 2 jugadores y la metió en el ángulo, eso no importa, porque los 2 milímetros del botín izquierdo estaban sobrepasando el talón del defensa del Bologna. Así que bueno, nada, termina una jugada, adivinen de qué, de centro en el aire, mal defendida en el segundo poste, recentro, termina recibiendo a Freuler, quien dispara y dispara muy mal, pero tiene la suerte de recibir una desviación de Veiga que termina clavándola a un lado de Gregorio en el ángulo y empata el partido. De ahí en adelante fue una sufridera constante por parte de la Juventus, con ataques constantes del Bologna, tratando de encontrar esa victoria. Estuvieron bastante cerca en algunos momentos, pero también la Juventus tuvo que decir con un par de jugadas, una creada por Kolo Muani, que al final termina en los pies de Alberto Costa solo dentro del área, bueno, rodeado de personas, pero recibió el balón relativamente solo, tenía para tirarse, hizo un 8 y terminó pegándole al muñeco. Y al final, el resultado de 1-1 parece ser el más razonable entre estos dos equipos. Lamentablemente, una vez más, el protagonista del partido, en mi punto de vista, fue el árbitro, porque en el primer tiempo Lucumi le pone prácticamente la mano en el cuello de Kolo Muani y no es ni siquiera revisada por el VAR. Para mí, una roja clara, una jugada violenta, cual le perjudica a Kolo Muani la posibilidad de respirar, pero no fue revisada. Si estuviéramos obviamente en el mundo en el cual la regla es igual para todos, Lucumí estaría con roja directa, sanción de 2 partidos. Pero como no es así, no fue ni siquiera falta. Y por el otro lado, yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo conmigo, se le debe un penalti al Bologna, porque para mí la jugada de Freuler con McKennie es penalti, porque si o esa es penalti o las otras 3 jugadas que nos han cobrado durante el campeonato tampoco eran penalti, pero en ese caso ustedes me decían que sí era penal. ¿Y a qué jugadas me refiero?
al penal que causó Danilo, el penal que causó Kalulu y el penal que causó Douglas Luiz en los diferentes partidos de la primera parte de la temporada, cuando ellos pues ponen el pie mientras que otro jugador está caminando por ahí o pateando, y aunque no vean al otro jugador, por haberles puesto el pie, es falta. No sé si saben de lo que estoy hablando. Pues prácticamente lo mismo pasó en este caso. McKennie estaba viendo el balón, Freuler venía por la banda, por el lado derecho del americano, no lo ve, los dos están haciendo una zancada. Freuler patea el pie de la pantorrilla de McKennie y cae en el área, dentro del área es la falta, por ende, pues también debería ser penalti en mi punto de vista. Así que bueno, 1-1 es el resultado, un resultado que no le sirve a nadie, ni al Bologna ni a la Juventus, porque el resto de los resultados fueron muy favorables para el resto de los equipos. Tanto así que con este 1-1, la Juventus está empatada, digamos, en cuarto lugar con 3 equipos diferentes y los equipos de abajo le llevan, bueno, está por encima por 1 o 2 puntos. Así que el partido de la Lazio cobra aún más peso, y si no llega a ganar la Juventus contra la Lazio, yo creo que ahí sí se pone realmente muy difícil la calificación a la Champions League, porque aún un empate contra la Lazio en su casa no sería suficiente, viendo cómo viene de bien el Bologna y la Roma. La Atalanta prácticamente ya tiene asegurado el puesto de Champions League, así que solo queda un puesto para como 4 o 5 equipos que se lo están peleando. Y obviamente perder contra la Lazio, apagamos las luces y nos vamos. Ahí sí creo que estaríamos totalmente fuera de la carrera, aún con 2 juegos por jugar, pero uno nunca sabe, ¿no? El balón es redondo y pues podría pasar de cualquier cosa. Pasando a la puntuación que le daría yo a los jugadores de Igor Tudor, empezando desde la puerta, Di Gregorio, le doy la suficiencia, un 6. Realmente no tuvo mucho que hacer, por mucho que el Bologna trató de atacar, hizo poco. 2 jugadas buenas de Di Gregorio, una con la mano, otra con los pies, previene un gol olímpico que por parte del Bologna, y la otra es Veiga lo puso en una mala situación y termina haciendo un dribbling y se quita de encima al delantero del Bologna y puede lanzar un pase y deshacerse de la presión. Así que suficiencia para Di Gregorio y más nada. Kalulu 6.5 me pareció una vez más el mejorcito de la defensa, aporta en la creación de juego, tiene personalidad, pero no mucho más que un 6.5 y ya empujando ahí. Vega le doy un 6, por mucho que el gol de Freuler es por un desvío de él, no creo que al final termine siendo autogol, no le veo una culpabilidad ahí. Sí me pareció poco convincente, tuvo un cierre dentro de un centro, pero eso es lo único que podría resaltar. Al contrario, como le dije anteriormente, puso en aprietos a su portero, y si no fuera porque el portero es bueno con los pies, quizás este partido lo perdíamos. Sabona 5, me pareció bastante insuficiente, aunque me pareció bastante increíble escuchar en la rueda de prensa que le preguntaban si era su mejor actuación. No lo vi en el partido, lo vi muy poco, y cuando lo veía porque no estaba haciendo bien su labor. Parece que esa banda le cuesta mucho a él. Yo esperaba verlo por derecha, al final terminó jugando por izquierda con Kalulu por derecha, y a mí Sabona por izquierda siempre me da muchas dudas. Pasando al medio campo, Wea por derecha, 5. Cambiaghi hizo lo que quiso con Wea. Es increíble, ya Wea no sé qué le pasa, había renacido con Mota, al parecer Tudor no es el hombre adecuado para el americano. Cambiaghi, que no es un jugador espectacular, parecía el próximo Roberto Carlos o Dani Alves por esa banda, gracias a la marcación del buen Timothy. Locatelli 6, suficiencia en el medio campo, suficiente labor de apoyo en la defensa, no jugó tanto, al final fue sustituido, pero nada que resaltar. A quien sí hay que resaltar es a Khéphren Thuram, quien es el motor realmente del equipo y una vez más es quien lleva la jugada. Tiene la habilidad de saltar jugadores en el centro del campo, guardar la pelota, escondérselas, aunque cuando corre parece que se está cayendo, desmoronando. De todas formas, a los rivales les cuesta muchísimo quitarle el balón al francés. Hizo 2 jugadas del estilo, una llevó al gol que termina siendo un golazo también, un poquito de ayuda por parte del portero del Bologna, y el segundo fue un pase filtrado espectacular a Colomani, que terminó siendo también una falta que el árbitro no pitó. Así que para mí, por mucho, el mejor de la Juventus, Khéphren Thuram. Y terminando en el medio campo con Cambiaso por izquierda, le doy un 6, suficiencia, un poquito mejor, tuvo su asistencia con el gol de Khéphren Thuram.
mejor por la derecha que por la izquierda. Cuando jugó, al final termina lesionado con un dolor en el muslo. Veremos mañana un poco más de detalles en cuanto sea su recuperación, pero es una vez más un problema que otra lesión más en la Juventus, un año que no termina en cuanto a lesiones. Al final, si seguimos por este camino, vamos a ir a jugar el torneo en Estados Unidos con los médicos del J-Medical, porque ya cada vez hay menos. McKennie sería la otra dupla arriba, con un 6, suficiencia de nuevo, poco que destacar por parte del americano, hizo su labor de correr por todos lados, no creó mucho, fastidió, eso sí, al contrincante y tuvo su presencia, pero es lo que hace, ¿no? No me parece algo que destacar. Nico González, en cambio, le doy un 7, tuvo su gol, se lo anularon por fuera de lugar, que sí existía, pero también hizo mucho por el equipo, trató de generar juego, hizo un par de pases filtrados, generó peligro y también peleó muchísimas pelotas en términos de recuperación. Así que para el argentino un 7 y Kolo Muani le doy un 5 porque esta vez lamentablemente las oportunidades que tenía eran bastante nítidas y no las supo aprovechar. Se hizo un 8 al final en una jugada que terminó en lo de Alberto Costa, que les había contado anteriormente, pero muy poco más, poco visible, poco ayudativo en términos de la defensa, como lo habíamos visto en los últimos partidos, así que lamentablemente el delantero francés se va con votos por debajo de la suficiencia. En los cambios, Alberto Costa 4.5, para mí el peor del partido, entró muy mal el portugués, todos los balones que tocaba terminaba perdiéndolos, tiene el balón del 2-1 y o posiblemente la victoria en sus pies, se deja llevar por el momento, muchísima presión y ansiedad, termina pegándole al muñeco mal, muy suavecito, y de ese momento siguió decayendo el portugués, así que su peor partido hasta el momento. Conceição y Douglas Luiz entraron también al minuto 77, los dos se llevan un 5.5 en mi libro, poco que resaltar, quizás habría sido suficiente con darle un sin voto, pero jugaron suficiente para hacer algo, al final Conceição tuvo un tiro, pero muy céntrico, suave, y se vio poco más del portugués. Igual el brasileño hizo casi nada o poco y realmente no ni hirió ni ayudó a la situación. La verdad es que me esperaba mucho más del brasileño. Al final entra en Bangula y Adzic con muy pocos minutos disponibles, así que ellos dos se llevan sin voto en mi libro. El voto para el entrenador Igor Tudor, 6.5. Me parece que planeó bien el partido, pero planeó no necesariamente bien los cambios. Quizás no sea culpa de él por lo que tenía en el banquillo, pero creo que faltó algo en el segundo tiempo para terminar de cerrar el partido. La Juventus con este partido termina consagrándose en el tercer puesto de peores equipos en términos de perder puntos estando en ventaja en un partido. Y pues lamentablemente con Tudor esto ha pasado ya un par de veces de los pocos partidos que lleva. Así que chicos, lo dejo hasta aquí preguntándoles obviamente qué les parecen estos votos, están de acuerdo conmigo, cuáles cambiarían, cuáles no, en cuál he sido muy bueno, en cuál he sido muy malo y qué les espera, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo nos vaya a ir contra la Lazio? ¿Podremos ganar en Roma después de lo que hicimos en Bolonia este fin de semana? Y por ende quizás encontrar ese pase a Champions League o si no, estamos ya fritos. ¿Piensan lo mismo? ¿Sí o no? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Los dejamos hasta aquí. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.